El legado de los Evangelios de Jerima. La Biblia más antigua del mundo. Introducción. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la Biblia más antigua del mundo? La respuesta te sorprenderá. En el vasto paisaje de la historia bíblica, hay una reliquia que se erige como un testamento vivo de la fe, la historia y la preservación cultural a lo largo de los siglos. Los Evangelios de Jerima, también conocidos como la Biblia de Etiopía. Estos manuscritos antiguos encierran secretos del pasado, revelando una historia que se remonta a los albores del cristianismo. Son mucho más que una simple recopilación de escrituras. Son la manifestación palpable de la devoción, la sabiduría y la perseverancia de una comunidad. En las páginas amarillentas de estos pergaminos se inscribe una narrativa extraordinaria. Nos transportan a un tiempo lejano, al siglo IV después de Cristo, cuando monjes etíopes, guiados por la sed insaciable de conocimiento religioso, emprendieron un viaje épico a la cuna de la fe, Jerusalén. En su peregrinación, estos devotos buscaban descifrar los misterios sagrados, no solo para enriquecer sus propias almas, sino para salvaguardar la esencia de la fe en su tierra natal. Los Evangelios de Jerima, con su datación aproximada de más de 16 siglos, se alzan como monumentos vivos de la palabra divina. La esencia de su antigüedad no reside únicamente en su longevidad, sino en su trascendencia a través de los vaivenes de la historia. Estos manuscritos, engalanados con intrincadas ilustraciones, escritos en la antigua lengua ge'ez, transmiten una historia que va más allá de las palabras escritas. Es un crisol donde se funden la fe, la cultura y la tradición. Este relato sagrado, custodiado por generaciones, no solo representa la historia religiosa de Etiopía, sino que trasciende las fronteras de una nación, convirtiéndose en un faro de luz en el vasto mar del legado cultural mundial. Su importancia no se limita a lo religioso. Su preservación ininterrumpida a lo largo de los siglos ofrece un testimonio vivo de la habilidad humana para salvaguardar su herencia espiritual y cultural. A lo largo de este libro, nos adentraremos en las profundidades de los Evangelios de Jerima, explorando su origen, su contenido, sus significados ocultos en las ilustraciones, su influencia en la cultura y la religión de Etiopía, y su perdurable impacto en el mundo contemporáneo. Estas páginas no solo son una crónica de la historia bíblica, sino también una invitación a descubrir la esencia misma de la fe, la persistencia humana y la majestuosidad de la preservación de un legado que trasciende el tiempo. Capítulo 1. Origen y peregrinaje sagrado. El viaje hacia la creación de los Evangelios de Jerima se remonta a una época donde la búsqueda del conocimiento sagrado estaba intrínsecamente ligada al fervor religioso y al deseo de preservar la esencia de la fe. Los primeros compases de este viaje se situaron en el siglo IV después de Cristo, cuando un grupo de monjes etíopes emprendió un peregrinaje de proporciones épicas hacia Jerusalén, el corazón de la cristiandad. En busca de la sabiduría divina, el viaje a Jerusalén. Este grupo de devotos, inspirados por la ferviente aspiración de adquirir conocimientos sagrados, se embarcó en un viaje que trascendía las fronteras geográficas y las limitaciones temporales. Jerusalén, venerada por su conexión con los eventos centrales de la fe cristiana, se convirtió en el epicentro de esta expedición espiritual. El propósito de estos monjes era claro: estudiar las Escrituras y traer consigo las enseñanzas y los textos sagrados que pudieran nutrir la fe de su pueblo en Etiopía. El viaje, arduo y lleno de desafíos, no solo implicaba la travesía física a tierras lejanas, sino también el compromiso de asimilar y preservar la sabiduría divina para las generaciones venideras. El legado del peregrinaje, la creación de los Evangelios de Jerima. En Jerusalén, estos devotos etíopes no solo encontraron sabiduría, sino que se convirtieron en escribas y guardianes de la palabra divina. Durante su estancia, transcribieron con dedicación los textos sagrados, incluyendo los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con himnos y oraciones,
utilizando la antigua lengua ge'ez para preservar el legado espiritual que habían adquirido. Este acto de meticulosa escritura y compilación, realizado con reverencia y compromiso, dio vida a lo que ahora conocemos como los Evangelios de Jerima. Estos manuscritos no solo encapsularon la esencia de la fe cristiana, sino que también se convirtieron en símbolos duraderos de devoción, sacrificio y el anhelo de preservar el patrimonio religioso. El retorno a Etiopía y la trascendencia de los Evangelios de Jerima. Después de completar su peregrinaje y adquirir este conocimiento divino, los monjes etíopes regresaron a su tierra natal, Etiopía, trayendo consigo los preciados manuscritos. Estos textos sagrados no solo representaban una colección de escrituras, sino que se convirtieron en una fuente de luz espiritual y cultural para su comunidad, moldeando la historia religiosa de la región y proyectando una influencia que trasciende los siglos. El capítulo inaugural de los Evangelios de Jerima se nutre de la devoción, el sacrificio y el coraje de aquellos monjes etíopes que desafiaron lo desconocido en su búsqueda por preservar la sabiduría divina. Estos textos representan no solo un legado religioso, sino un testimonio de la capacidad humana para trascender las barreras del tiempo y el espacio en su afán por salvaguardar la esencia misma de la fe. Capítulo 2. Tesoros antiguos. Contenido y estructura de los Evangelios de Jerima. Los dos libros de los Evangelios de Jerima. Los Evangelios de Jerima constan de dos libros fundamentales, cada uno desplegando una riqueza única en la narrativa religiosa que contienen. El primer libro alberga los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos, redactados con esmero por los monjes etíopes en el siglo IV después de Cristo, representan la base de la fe cristiana y son el núcleo espiritual de esta antigua obra. En el segundo libro se encuentran recopilaciones de himnos y oraciones, añadiendo una capa más profunda de devoción y alabanza al... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La esencia espiritual de los Evangelios de Jerima. Estas oraciones y cánticos proporcionan una ventana a la práctica y expresión de la fe en la vida diaria, completando así la riqueza espiritual de esta obra. El arte y la estructura física de los Evangelios de Jerima. Los manuscritos de los Evangelios de Jerima no solo son testigos de la palabra divina, sino que también representan una obra de arte en sí mismos. Las páginas están adornadas con intrincadas ilustraciones y decoraciones que añaden un elemento visual a la profunda riqueza textual. Estas ilustraciones, detalladas y simbólicas, dan vida a la narrativa bíblica y agregan capas de significado más allá de las palabras escritas. Además, la estructura física de estos manuscritos, cuidadosamente conservados a lo largo de los siglos, refleja la dedicación y el cuidado con el que fueron creados. El uso de la antigua lengua ge'ez, con su caligrafía distintiva, y la disposición meticulosa de los textos y las ilustraciones contribuyen a la singularidad y la magnificencia de estos manuscritos. El legado artístico y estructural de los Evangelios de Jerima no solo agrega una dimensión estética, sino que también enriquece la experiencia de lectura y comprensión espiritual. Estas páginas, donde lo sagrado y lo artístico convergen, ofrecen una visión más completa de la fe, la cultura y el legado de esta antigua obra. Capítulo 3. Tesoros ilustrativos. Las intrincadas ilustraciones de los Evangelios de Jerima. El simbolismo visual en las ilustraciones. Las páginas de los Evangelios de Jerima están adornadas con intrincadas ilustraciones que no solo embellecen el texto, sino que también transmiten un simbolismo profundo. Las imágenes, meticulosamente trazadas y elaboradas, no solo sirven como adornos estéticos, sino que añaden capas de significado que complementan la palabra escrita.
Las ilustraciones, en su simbolismo, a menudo representan escenas bíblicas, eventos históricos y alegorías religiosas. Estas representaciones visuales ofrecen una comprensión más profunda de los pasajes bíblicos, añadiendo una dimensión visual que amplifica la riqueza espiritual de los textos, la trascendencia del arte, detalles y técnicas ilustrativas. Cada ilustración de los Evangelios de Jerima está impregnada de detalles minuciosos que reflejan la maestría y dedicación de sus creadores. Las técnicas artísticas utilizadas, desde la elección de colores hasta la meticulosidad en los trazos, revelan una destreza artística que ha perdurado a lo largo de los siglos. Además, estas ilustraciones, lejos de ser simples adornos, a menudo contienen símbolos y metáforas que enriquecen la comprensión espiritual de los pasajes bíblicos. Los detalles en las imágenes complementan la riqueza textual, ofreciendo múltiples capas de interpretación y significado. El valor interpretativo de las ilustraciones en los Evangelios de Jerima. Estas ilustraciones no solo son manifestaciones artísticas, sino también herramientas interpretativas. Permiten a los lectores sumergirse visualmente en la narrativa, capturando la esencia de los relatos bíblicos y aportando una comprensión más profunda y vívida de los textos. Asimismo, el simbolismo y la belleza de estas ilustraciones han trascendido el tiempo, convirtiéndose en una ventana única a la antigua fe, cultura y cosmovisión religiosa. Estas imágenes a lo largo de los siglos han perdurado como testamentos visuales de la devoción y la fe, enriqueciendo no solo la experiencia de lectura, sino también la comprensión espiritual de los pasajes bíblicos contenidos en los Evangelios de Jerima. Capítulo 4. La importancia cultural y religiosa de los Evangelios de Jerima en Etiopía. La identidad religiosa de Etiopía. Arraigo de los Evangelios de Jerima. Los Evangelios de Jerima no solo son un conjunto de escrituras sagradas en Etiopía, sino un símbolo arraigado en la identidad religiosa y cultural del país. Estos textos han desempeñado un papel crucial en la historia y la formación de la fe en la región, convirtiéndose en una fuente central de la tradición religiosa etíope. La influencia en la fe y la práctica religiosa. La presencia de los Evangelios de Jerima ha trascendido el ámbito de la fe pasiva, influyendo activamente en la práctica religiosa. La lectura, recitación y veneración de estos textos han moldeado las ceremonias, las festividades religiosas y las prácticas cotidianas de los seguidores de la fe cristiana en Etiopía. La herencia cultural y espiritual. Estos manuscritos, más allá de su carácter religioso, representan una riqueza cultural inestimable para el pueblo etíope. Son portadores de la historia, la lengua y las tradiciones de la región. La antigua lengua ge'ez en la que están escritos y las ilustraciones que los adornan no solo son testamentos de la fe, sino también pilares de la identidad cultural de la nación, legado y relevancia contemporánea. A pesar del paso de los siglos, los Evangelios de Jerima continúan siendo un faro de luz espiritual en la actualidad. Mantienen su relevancia no solo como textos sagrados, sino también como fuentes de estudio académico, inspiración artística y símbolos de la herencia cultural de Etiopía. Estos manuscritos son más que simples textos religiosos. Representan un vínculo vital entre el pasado, el presente y el futuro de la fe, la cultura y la identidad de Etiopía. La importancia de los Evangelios de Jerima trasciende lo religioso para convertirse en una pieza fundamental en el entramado histórico y cultural del país, preservando un legado invaluable para las generaciones. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Venideras. Capítulo 5. Legado duradero. Los Evangelios de Jerima en la era moderna. La preservación y conservación de los Evangelios de Jerima.
A lo largo de más de 16 siglos, los evangelios de Jerima han resistido el paso del tiempo, siendo preservados con esmero y dedicación. Estos manuscritos han sido custodiados como tesoros sagrados, con cuidados especiales para garantizar su conservación y permanencia para las generaciones futuras. El impacto en la academia y la investigación teológica. Los evangelios de Jerima no solo son objetos de veneración, sino también piezas valiosas en la academia. Estos manuscritos han sido objeto de estudio por académicos, teólogos e historiadores, proporcionando una ventana única a la historia de la fe cristiana, la lingüística y la cultura de la región, inspiración artística y literaria. La magnificencia de los evangelios de Jerima ha servido como fuente de inspiración para artistas, escritores y creadores contemporáneos. Las ilustraciones, la estructura y la antigua sabiduría contenida en estos textos han dejado una huella indeleble en la producción artística y literaria moderna. Relevancia en la fe y la cultura actual. A pesar del tiempo transcurrido, los evangelios de Jerima continúan siendo guías espirituales y símbolos de fe para muchos. Su influencia no se limita a la historia pasada, sino que sigue siendo un faro de luz en el panorama religioso contemporáneo, nutriendo y fortaleciendo la fe de aquellos que buscan su sabiduría. Conclusión. El legado eterno de los evangelios de Jerima. Testimonio de fe y resiliencia a través de los siglos. Los evangelios de Jerima, venerables manuscritos que contienen los cimientos de la fe cristiana, se elevan como pilares inquebrantables en el vasto paisaje de la historia religiosa y cultural. A lo largo de este viaje a través de su antigüedad y significado, se ha desvelado un tesoro invaluable que trasciende el mero valor religioso. Estos escritos nacidos del peregrinaje y la dedicación de monjes etíopes en Jerusalén en el siglo IV después de Cristo, han resistido las pruebas del tiempo, consolidándose como testigos vivos de la fe, la resiliencia y la devoción. Su antigüedad no es solo un testamento de años pasados, sino un faro de luz que ilumina el camino de las generaciones presentes y futuras. Más allá de su carácter religioso, los evangelios de Jerima son piezas esenciales del rompecabezas cultural de Etiopía, encapsulando la rica historia, la lengua antigua y las tradiciones de la región. A lo largo de los siglos, han sido la fuente de inspiración para académicos, artistas, teólogos y devotos, quienes han encontrado en ellos no solo sabiduría religiosa, sino también un legado cultural invaluable. La relevancia contemporánea de estos manuscritos sigue siendo evidente, pues continúan siendo fuentes de sabiduría espiritual y bases para la comprensión de la historia religiosa. Su preservación meticulosa y su impacto en múltiples esferas, desde la academia hasta la expresión artística, destacan la perpetua importancia de estos tesoros ancestrales. En su legado, los evangelios de Jerima trascienden el tiempo y el espacio, ofreciendo una invitación atemporal para explorar la riqueza espiritual, cultural e histórica. Su existencia es un recordatorio de la capacidad humana para preservar, apreciar y transmitir la esencia misma de la fe a través de los siglos, manifestando así un legado eterno que seguirá iluminando la senda de la humanidad en los días venideros. Resumen general. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la Biblia más antigua del mundo? La respuesta te sorprenderá. La Biblia de Etiopía, también conocida como los Evangelios de Jerima, se considera el manuscrito bíblico más antiguo que existe. Se cree que estos antiguos textos fueron escritos en el siglo IV después de Cristo, por monjes etíopes que viajaron a Jerusalén para estudiar y traer de vuelta escritos sagrados. Los Evangelios de Jerima constan de 2 libros, uno de los cuales contiene los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que el otro contiene varios himnos y oraciones. Lo que hace única a la Biblia etíope no es solo su antigüedad, sino también el hecho de que se haya conservado en su forma original durante más de 1600 años. Los manuscritos están escritos en la antigua lengua ge'ez, con intrincadas ilustraciones y decoraciones que adornan las páginas. Los Evangelios de Jerima son un testimonio de la rica historia y cultura de Etiopía,
y constituyen una importante pieza de la historia religiosa y literaria.